¿Cómo están mis hermanos? Buenas tardes. Es un gusto volverlos a saludar. Y el día de hoy vamos a leer una porción de las Escrituras relacionada con este tema de la provisión de Dios. Cómo el Señor sustenta a su pueblo, cómo el pueblo en ocasiones acepta ese sustento y en ocasiones rechaza ese sustento. Para esto vamos a iniciar. Gracias. Siguiente, por favor. Con un calendario. Recordaremos brevemente que el Señor estableció un calendario de santas convocaciones. ¿Cómo empieza esa santa convocación? ¿Con cuál? ¿Con cuál convocación? Con Pascua. Ahí empiezan las santas convocaciones. Son 7. Empezamos con Pascua. Y terminamos con una que se llama Tabernáculos. ¿Cuándo es? Este miércoles de esta semana que empieza. Este miércoles. Es la última santa convocación. Ya hemos leído en otras ocasiones la separación de algunas ocasiones se le nombra fiestas, en otras ocasiones se les llama convocaciones solemnes, pero son 2 divisiones. Las de primavera, que es Pascua, que es al momento que inicia Pascua se combina con panes sin levadura. Luego sigue las primicias, muy pegadito. Por último, Pentecostés, que es a los 50 días de la Pascua. Ahí está, Pentecostés. Luego hay un periodo de algunos meses, aproximadamente 3 y medio meses. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque el calendario es sol y lunar. Entonces, depende de la luna, de las estaciones. Por eso es que varía. Por eso es que también lo hemos mencionado en otras ocasiones, la Pascua no es siempre la misma fecha. Puede variar, una semana quizá. Bien. Después de esta pausa sigue el segundo periodo de santas convocaciones, que es las fiestas de las trompetas. Luego sigue la fiesta del perdón o santa convocación del perdón. Y por último, la santa convocación o fiesta de tabernáculos. Muy bien. Nos vamos a enfocar, hablando de la provisión, en la fiesta de los tabernáculos. Y para eso vamos a empezar leyendo. Siguiente, gracias. ¿Dónde está indicado? Vamos a leerlo en Levítico 23:33 como un contexto nada más, el por qué. Levítico 23:33, el Señor le habla a Moisés y le dicta, le dice, así tiene que ser. ¿Cómo? Dice, de nuevo el Señor habló a Moisés, di a los israelitas, el día 15 de este 7º mes, es la fiesta de los tabernáculos, se celebrará al Señor por 7 días. Es una celebración para el Señor. Y vamos a ver qué tiene que ver esta convocación al Señor con la provisión. Siguiente, por favor. Ay, gracias. Pero ¿qué es un tabernáculo? ¿Qué es? Bueno, viene el título tabernáculos, viene un paréntesis que es una referencia bíblica. Y a partir de esa referencia bíblica se toma el diccionario y se ve los sinónimos. ¿Qué significa tabernáculo? Es sinónimo de una choza o una guarida o una cabaña, un pabellón, un tabernáculo o una tienda de campaña.
¿Recordará cuál era el oficio del apóstol Pablo? Exactamente, tabernáculos. Ese era su oficio. Esta es una ilustración, esta fotografía es una ilustración, porque los materiales pueden ser diversos. Puede ser tela, pueden ser pieles. Recordemos que estaban en el desierto y tenían que estarse moviendo constantemente, de acuerdo a cómo el Señor les iba ordenando. Bien, entonces esto es un tabernáculo, una tienda, y pues los materiales pueden ser diversos. Siguiente, por favor. Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser una celebración de los tabernáculos, de las tiendas? ¿Por qué? Sigue diciendo Levítico 23:41, dice: así la celebrarán como fiesta al Señor. Por 7 días en el año será estatuto perpetuo para todas sus generaciones. La celebrarán en el mes séptimo. Habitarán en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos. Y así es la orden. La orden es celebrar esa fiesta habitando dentro de tiendas de campaña. Y tiene un fondo muy especial. Siguiente, gracias. ¿Cuál es el objetivo? Levítico 23:43 dice: para que sus generaciones sepan que yo, hablando el Señor, que yo hice habitar en tabernáculos a los israelitas cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Es el objetivo, para que las siguientes generaciones conozcan que Dios sacó a su pueblo de Egipto y los hizo vivir en el desierto. ¿Recordaremos cuántos años? 40 años. 40 años viviendo. Siguiente, por favor. Así. Claro, es una ilustración. Es una ilustración nada más. 40 años y moviéndose. Y moviéndose. En algunas ocasiones duraban meses, quizá años. En otras ocasiones duraban semanas nada más. Y así iban cargando con su casa móvil y las volvían a instalar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y hay una enseñanza muy profunda acerca de esto. ¿Por qué el Señor manda a su pueblo? Tienen que recordar que ustedes vivían así. Este es un contexto. Siguiente, por favor. Porque hay un salmo muy bonito, Salmo 90:10, que dice: los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar. Porque pronto pasa y volamos. Y así es la vida. Solo trabajo y pesar. Siguiente, por favor. Hay otro texto en Génesis 6:3 que el Señor expresa de la siguiente manera: entonces el Señor dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Es que si hay una lucha entre el quiero y el Señor lo que quiere para nosotros. Y hablando de situaciones materiales, esto sí es el tema, cuestiones materiales. Siguiente, por favor. En esa ilustración de el tabernáculo que habíamos visto que era de tela o posiblemente de pieles, hay una característica. Imaginémonos esa situación. ¿Recordarán el número de israelitas que salieron de Egipto? Los estudios señalan aproximadamente 3 millones de personas que el Señor sacó de Egipto. Entonces imaginémonos esas 3 millones de personas en familias viviendo así, en tiendas de campaña, por 40 años.
Esa sí es una forma de darse de cuenta de lo siguiente que vamos a leer. Es un buen ejemplo. En una tienda de campaña, viviendo así en el desierto 40 años, uno se da cuenta que ahí todos somos iguales. Estamos hablando delante del Señor, ¿verdad? Su pueblo. Todos somos iguales. Y esta es la orden, que el pueblo se acuerde lo siguiente. Todos en esa tienda de campaña van a experimentar las mismas condiciones de fragilidad. Sí, ¿por qué? Porque es una tienda de campaña. Puede llover, se puede gotear, puede haber humedades, puede entrar la tierra, incluso insectos, alacranes del desierto, enfermedades. Es la fragilidad, mi hermano, por 40 años. Y todos igual. No hay privilegios. Eso es lo que el Señor nos invita a recordar. Siguiente, por ejemplo, también todos experimentan las mismas condiciones de protección, porque todos esos 3 millones al inicio, claro que fueron multiplicándose, pero al inicio esos 3 millones experimentaban también que aún con la lluvia, que aún con el polvo del desierto, aún con los animales del desierto, aún así tenían protección de Dios. Y todos sentían, veían, percibían esa protección del Señor. No hay rico, tampoco hay pobre en esas carpas. Eso es lo que el Señor nos invita a recordar también. Delante del Señor no hay nadie rico, no hay nadie pobre. Y por último, lo más importante, que precisamente esas condiciones tan difíciles aumenta la conexión con Dios. Y si es, claro, eso es en el desierto, en ese momento histórico, pero si ponemos un ejemplo evidente en nuestras vidas, las carencias hacen que aumente nuestra conexión con el Señor. Quizá un momento difícil en las finanzas o en la salud. Eso también representa una conexión, una búsqueda, un vínculo más fuerte con el Señor, un quiebre familiar. Hay un quiebre familiar y la conexión se fortalece con el Señor, porque ahí está nuestro refugio, ahí está nuestra fortaleza. Y ahí en esa casa de campaña, en ese tabernáculo, con esas carencias, pues, ¿cuáles eran sus actividades? ¿Cómo es que sobrevivían? El Señor cuidaba de ellos y les mandaba un alimento. Siguiente, por favor. Que es el maná. Lo vamos a leer, Deuteronomio 8:2, y dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. Dice, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y recordemos que esta fue una de las contestaciones a una de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así contestó. Es que no todo es, no solo el hombre, no todo de lo que vive el hombre es solamente pan. No es solo eso. Pues vivir 40 años en el desierto con esa fragilidad también era para reconocer y que el Señor nos probó a fin de saber lo que había en este corazón. Siguiente, gracias. Dice así, Salmo 78:23, dice: sin embargo, dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo
pan de ángeles comió el hombre. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Y ahí está la provisión del Señor. Ahí está la provisión. Aún en la fragilidad, aún en las condiciones incómodas de vivir 40 años en una tienda de campaña, ahí estaba el maná, ahí estaba el sustento de Dios. Y ustedes, mis hermanos, ¿qué se imaginan? ¿Que el pueblo estaba satisfecho? Dice que los saciaba. Este salmo al final. Dios les mandó comida hasta saciarlos. Pero estaba contento el pueblo viviendo así, de la mano, comiendo de la mano del Señor. Vamos a leerlo. Porque después del maná, siguiente, gracias. Siguieron las codornices, que son ese platillo con 3 piezas. Y vamos a leer por qué llegaron las codornices. Siguiente, gracias. ¿Por qué llegaron las codornices? Porque dice Números 11:1, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Por eso llegaron las codornices, porque tenían el maná, pero directamente mandado por el Señor, el sustento mismo del Señor, y lo rechazó el pueblo. Podemos reflexionar nosotros si estamos contentos con lo que el Señor nos da. ¿Sí estaremos satisfechos con la provisión, como es el título de estas lecturas? ¿Estaremos satisfechos con lo que el Señor nos da? ¿Tiene un vehículo mi hermano, mi hermana? ¿Tiene un vehículo? ¿Está contento con ese vehículo? ¿Está satisfecho con el maná que le dio el Señor para transportarse? ¿Tiene un hogar, un techo? ¿Está contento, contenta, mis hermanos, con ese techo que el Señor le ha dado como su maná para usted, su familia? ¿Está contento con su alacena, con esa alacena que el Señor le ha dado para alimentarse usted y su familia? ¿O usted y yo vivimos insatisfechos con el maná que el Dios nos ha dado? Y ya no queremos maná, queremos codornices. Es una reflexión, mis hermanos, es una reflexión. Continuamos. Siguiente, por favor. Ahí, esa es la correcta, sí. Sigue diciendo, Números 11:4, dice, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Preguntan. ¿Por qué dice esta versión populacho? ¿Quiénes eran? Porque hay una diferencia. Dice, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los israelitas. Recordemos que cuando el pueblo sale de Egipto, ¿quién más los acompañó? Muchas naciones, precisamente, entre los que estaban esclavizados en Egipto. Diversas naciones vieron al pueblo israelita que iba saliendo por la mano poderosa del Señor. Y ellos decidieron, me voy, también me voy, salgo de esta esclavitud. Y esta narración de Números 11:4 a ese grupo lo señala, como lo describe así, quizá en su versión diga otra palabra, pero en esta versión dice así, el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Sigue diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. No queremos esa provisión del Señor. Inconformidad, ¿verdad? Inconformidad con la mano poderosa del Señor en su gran amor alimentando a su pueblo.
Sigue diciendo, gracias. Y dile al pueblo, le está diciendo el Señor a Moisés, y Moisés le dice al pueblo, y dile al pueblo, conságrense para mañana y comerán carne, pues han llorado oídos del Señor diciendo quién nos diera de comer carne, porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2, ni 5, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes, hasta que les salga por las narices y les sea aborrecible, porque han rechazado al Señor, que está entre ustedes, y han llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Fíjese, mi hermano, que al momento de rechazar este pueblo el maná, no es que rechazaban ese sustento, no me gusta, no era tan sencillo como eso, sino que estaban rechazando al Señor mismo, porque era su provisión, su excelente provisión, su justa provisión. Y es que ahí puede estar la inconformidad en que lo que el carrito que el Señor nos ha dado, la alacena que el Señor nos ha dado, no la queremos. Esa es la inconformidad. Y es que el punto no es el objeto, no es el objeto, no, sino la profundidad del rechazo hacia el maná que el Señor nos da. Incluso el trabajo. Estamos inconformes con el trabajo. No me merecen en mi trabajo. Soy mucha pieza. Es el maná que el Señor nos ha dado. Siguiente, por favor. Sigue diciendo. Pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo, y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Ataba, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Es que el Señor nos provee de todo, y no es que esté mal prosperar y progresar. No. No es el objetivo. Diferenciar en lo que es buscar un mejor estadio de la familia, diferenciar lo que es un mejor estadio de la familia de la codicia. La codicia es la que rechaza la voluntad del Señor, rechaza el maná del Señor. Siguiente, por favor. Así volvemos a esta misma imagen de esta tienda de campaña. Ahí vivían simbólicamente, con todas las carencias, pero inconformes. Imagínese una vida de inconformidad. ¿Qué puede traernos a la larga? Todo, mi hermano, todo. Es como salirse de la voluntad de Dios, no aceptarla. Volviendo a retomar el objetivo de la Santa Convocación, de la fiesta de los tabernáculos, ¿en qué momento le pide al pueblo que lo recuerde? ¿En qué momento? Siguiente, por favor, lo vamos a leer. ¿Qué había pasado? Estamos en el mes de octubre para nosotros, y en el Medio Oriente, geográficamente en Israel, ahí están las primeras lluvias, las que en las escrituras encontramos como las lluvias tempranas. Y incluso son las lluvias más importantes, porque son las que ablandan la tierra para la siguiente cosecha. Entonces, aquí el pueblo ya había recogido la cosecha de las lluvias tardías.
Ya lo había recogido, ya estaban sus graneros llenos, ya estaba la provisión del Señor, aún viviendo en el desierto. Y les dice así, Levítico 23:39, el día 15 del mes séptimo, cuando hayan recogido el fruto de la tierra, celebrarán la fiesta del Señor por 7 días, con reposo en el primer día y reposo en el octavo día. Ya estaban sus graneros llenos. Siguiente, por favor. Y hay un mandamiento que les da, Levítico 23:40. Y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos, hojas de palmera y ramas de árboles frondosos y sauces de río, y se alegrarán delante del Señor su Dios por 7 días. Es decir, el mandamiento es, ya cosecharon, ya tienen sus graneros llenos. Vivan una semana, regresen, recuerden cómo vivieron por 40 años, regresen a esas carpas. Y ahí, en ese lugar, con esas carencias, sea feliz. Recuerde que tiene que ser feliz con lo que el Señor le da. Y dice en amarillo, y se alegrarán delante del Señor su Dios. Es un mandamiento, así como esta familia. Sí, ya tiene su sustento, sus graneros llenos, pero el Señor le dice, en esa comodidad hay que recordar de dónde venimos. Hay que recordar de dónde el Señor nos mantuvo y nos fue prosperando. Sigue diciendo. Siguiente, por favor. Y nos hacemos esta pregunta, bueno, pero ¿por qué ser feliz en un lugar si el hogar es débil, como esa carpa? Si ahí hay frío, ¿por qué tenemos que recordar que hay frío? Que se vive el calor. Si hay amenazas, si es incómodo, incluso si es feo, ¿por qué tenemos que recordarlo? Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque dice así, Deuteronomio 8:16, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. Hacerte bien. Y esa es la parte positiva de recordar cómo el Señor nos ha llevado en esta vida, en situaciones muy difíciles de salud, de economía, de la familia, quizá del trabajo también. Porque lleva una finalidad, que es el bien correcto, el bien perfecto. Siguiente, por favor. Había un rey que recordamos con el nombre de Salomón, y el Señor le había dado una característica, que iba a ser el hombre más sabio sobre la tierra. No iba a existir alguien más sabio antes de él ni después de Salomón, hablando una persona de carne y hueso. Y Salomón escribe lo siguiente, Eclesiastés 2:22 y 23 dice, pues, pregunta, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aún de noche descansa, ni aún de noche descansa. Está hablando del corazón, ni aún de noche descansa su corazón, también esto es vanidad. ¿Usted tiene problemas para dormir, mi hermano? ¿Usted se levanta o despierta 3, 2 de la mañana? ¿Tiene que ingerir algún medicamento para conciliar el sueño? Los motivos son diversos, todos son problemas, tienen esa generalidad, todos son problemas personales, problemas del trabajo, de la economía, del futuro de los hijos, que si se casó el hijo, que si no se casó, que si tiene un vicio, que si tiene 2, que si no le gusta el carro, no está contento con su alacena, no está contento con su hogar. Eso es. Todo es trabajo y todo es esfuerzo. Y ese es el insomnio.
Y ese es el despertarse. Y esa es la presión alta. Esas son las pastillas. Buscamos ideales, pero ideales fuera del maná de Dios. Estamos demasiado separados del maná. El maná es insípido, no nos gusta. Siguiente, por favor. Nuestro Señor Jesús habla del tema y le está hablando a una persona. Hay una multitud. Dentro de esta multitud le hacen una pregunta y aquí viene la respuesta. Sabia, perfecta. Lucas 12:13, que dice: uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Perdón, voy a hacer ahí un paréntesis en la herencia. Me faltó decir, la herencia también es un motivo de despertar a las 3 de la mañana. No recibir la herencia o no querer dar la herencia también. Sigue diciendo: hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Eso no es la vida. Eso, de acuerdo a la perfecto consejo de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es la vida. Y ahí nos podemos preguntar, entonces, ¿qué busco en la vida? Entonces, ¿por qué me despierto a las 3 de la mañana si eso no es la vida? Y mire, esta es una alerta de parte de nuestro Señor Jesús. Estén atentos y cuídense. Y es que puede ser eso, de que no lo vemos, no estamos atentos, no nos estamos cuidando. Explica, dice, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Es que hay cosas que nos corresponden, son responsabilidades personales, ¿verdad? Y luego podemos pensar en esa responsabilidad personal, terrenal, espiritualizarla. Y podemos decir, Señor, tú di, cuando es una responsabilidad personal terrenal, ¿verdad? O sea, es que ahí está el conflicto, ahí está el despertar a las 3 de la mañana, porque lo terrenal lo espiritualizamos y no estamos conforme. Ese es el punto. Sigue diciendo. El 16 dice: entonces les contó una parábola, la vamos a leer. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Siguiente, por favor. Sí, el 17 dice: y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Pregunta, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Palabras de nuestro Señor. Consejo perfecto, mi hermano. ¿Tiene esa situación? ¿Injustamente no recibe la herencia? Suéltelo. ¿Injustamente usted no quiere dar la herencia? Déla, mi hermano. Descanse en el Señor. Eso es espiritualizarlo, hacerlo. Siguiente, por favor.
Es que esta es el tabernáculo, esta es la casa de campaña. Y lo que tenemos que recordar es que es temporal. El hombre solamente, lo que leamos de Génesis, hasta 120 años. Y todo lo que usted se está preocupando se va a quedar aquí. Todo. O bien, todo lo que usted no ha recibido y lo exige y no lo deja descansar, también se va a quedar aquí. También. Precisamente, esto es lo importante de recordar esta lectura, que la casa de campaña es nuestra vida, porque no es para siempre, es momentánea, 120 años, no, es un límite que el Señor pone. Hay personas que pueden vivir más de 120 años, pero está expresando que hay un límite, hay un límite. Pero, ¿qué es? ¿Qué más representa? No es todo. ¿Qué más representa recordar esa estadía? Siguiente, por favor. A lo mejor está muy pequeña la imagen, la pueden ver luego ya en la transmisión, pero esta es una formación de cómo dijo el Señor. Esto está en Números 2, no lo vamos a leer. Números 2, del 1 al 34, que el Señor le dice a Moisés: mira Moisés, yo te voy a explicar cómo tienen que hacer ¿cómo decirlo? Su ciudad, su pueblo. Eran 3 millones al inicio, ¿verdad? Yo te voy a explicar, Moisés, cómo tienes que formar a tu pueblo. Y aquí están. Al centro está el tabernáculo. En las escrituras usted lo va a encontrar como el tabernáculo de reunión. Así lo va a encontrar. Bueno, ahí en ese tabernáculo, ahí es donde llevaban los sacrificios. En el centro. Y alrededor estaban las tiendas de campaña de 3 millones de personas. Y eso es lo que también tenemos que recordar. Que nosotros vivimos, sí, en carencias quizá, en dificultades, incomodidades, sí. Pero en medio del campamento, ¿quién está? El Señor mismo, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Amén. Sí. Ahí está el Señor en medio. En medio. ¿Y de qué forma está? Siguiente, por favor. Así, las escrituras lo vamos a leer. De ese campamento del centro, del tabernáculo de reunión del centro, de día había una columna de nube y de noche una columna de fuego. Siguiente, por favor. Dice así. Números 14, 13. Pero Moisés respondió al Señor: entonces lo oirán los egipcios, después, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder, y se lo dirán a los habitantes de esta tierra: estos han oído que tú, oh Señor, estás en medio de tu pueblo, porque tú, oh Señor, eres visto cara a cara cuando tu nube está sobre ellos. Y eso representaba la columna de nube para el pueblo de día. Ver al Señor ahí, sí, en medio de su carencia, pero ahí estaba el Señor, porque era lo que el Señor les ofrecía para su propio bien. Era como ver al Señor cara a cara. Imagínese eso, mi hermana, mi hermano. Ver en esa necesidad al Señor, verlo, que viva en medio de este pueblo, de esta comunidad, así como el Señor nos ha permitido estar en esta congregación, así, con el Señor en medio. Siguiente. ¿Y qué propósito eran esas 2 columnas? Dice Éxodo 13, 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Es decir, esas columnas sí eran permanentes. Indicaba el camino que tenía que seguir el pueblo. Si el Señor marcaba levantarse, ir a otra región, ahí tenían que seguir, pero ahí estaba su protección. Ahí estaba su maná. Proféticamente, siguiente por favor, proféticamente, ¿qué más? Eso fue en el pasado.
en el pasado, el pasado, el pasado. Bueno, ¿qué es el presente y qué es el futuro? Hablando de esa provisión del Señor, ese tabernáculo, esa tienda de campaña. ¿Qué es? Lo vamos a leer. Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces al año se presentarán todos sus varones delante del Señor, tu Dios, en lugar que escoja, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura y Pascua, que empiezan el mismo día. Ahí está, son obligatorias. La primera. Segunda, en la fiesta de las semanas, que lo reconocemos como Pentecostés, que es a los 50 días de Pascua. La segunda. Y la tercera obligatoria, y última, la fiesta de los tabernáculos, que está en amarillo. Esa es la tercera. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor, cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo a la bendición que el Señor, tu Dios, te haya dado. Siguiente. Porque va a haber un reencuentro, mi hermano. Va a haber un reencuentro con el Señor, hablando de los tabernáculos. Siguiente, por favor. Ahí, así es, proféticamente va a haber un reencuentro. ¿Dónde? Siguiente, por favor, ahí. Dice, Ezequiel 43:7, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, Jerusalén. Este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los israelitas para siempre. Y la casa de Israel no volverá a profanar mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus prostituciones y con los cadáveres de sus reyes cuando mueran. Recuerda, mi hermano, aquí en esta palabra amarilla, donde habitaré entre los israelitas para siempre. ¿Recuerda el significado de Israel? Lo que significa esa palabra, ese nombre significa gobernado por Dios. Entonces dice, donde habitaré entre los que son gobernados por Dios para siempre. Proféticamente, siguiente por favor. Nuestro Señor Jesús también habla de este tema. Lo encontramos en Juan 14:22, que dice así: Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? O sea, esto es nomás para nosotros y no al mundo. Jesús le respondió a Judas, le dice: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y en amarillo, y vendremos a él los dos, y haremos con él morada. Proféticamente en Pentecostés. Por último, en la conclusión, con esto concluimos, mis hermanos. Ahí está un poquito chica la letra, lo voy a leer. ¿Quién más lo recuerda? En este caso es el apóstol Juan, Apocalipsis 21:1, en una visión que dice, en esa visión: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Ahí es una vez más tabernáculos. Una vez más el pueblo de Dios, del Señor, estando alrededor. Dice aquí, y Dios mismo estará entre ellos. El Dios Todopoderoso habitará en medio de su pueblo. Pero esta vez ya no con carencias, porque ya pasó la etapa de la prueba.
ya no existirá sufrimiento, no habrá muerte, ni clamor ni dolor. Ya no es esa la estadía. Ya pasó aquello. Así que el mensaje de la provisión es vivir en bendición, disfrutando del maná y aprendiendo del maná que el Señor nos da. No rechazar el maná, no vivir inconformes. Busquemos vivir sin pastillas para dormir. Busquemos vivir sin presiones, sin dolores, sin angustias que nos despierten, que inquieten nuestro espíritu. Busquemos vivir con lo que el Señor nos da. Claro, buscando la prosperidad de la familia, sí, pero también aceptando el maná que el Señor nos ha dado para nuestro bien. Perfecto, justo, la medida justa, la alacena justa, el vehículo justo, el techo que el Señor nos ha dado justo, la mesa justa. Viviendo felices, porque ese también es el mandamiento de recordar cómo vivíamos en tabernáculos, en tiendas. ¿Cómo? El mandamiento es como vivir felices. Mire, mi hermano, por último, esto no viene ya aquí, ya fue la conclusión, pero quisiera dejar nada más una pregunta para reflexión. Por último, recordemos, nuestro Señor Jesús nos enseña de estar bien con el prójimo, en paz con el prójimo, en paz con Dios. Nos enseña de cuidar nuestro hogar, sí. Y son mandamientos que el Señor Jesús nos presenta. Pero si reflexionamos, ¿cuál es el mandamiento más difícil, mi hermano? ¿Cuál es el mandamiento más difícil? A manera de reflexión es el ser feliz. Porque cualquier cosa nos puede quitar la felicidad, mi hermano. De verdad, cualquier cosa. Y ese es el mandamiento, porque el mandamiento es en las carencias ser feliz. Eso es lo que elimina la ausencia del sueño, el sobresalto del pecho, la angustia en la noche. Busquemos el vivir con el maná y vivirlo felizmente, mis hermanos. Muchas gracias, mis hermanos.